Buenas noches, bienvenidos a Ingestream. Soy el ingeniero Wilmar Ramírez y el día de hoy voy a solucionar el siguiente problema de mecánica de fluidos. Y dice lo siguiente: si el agua fluye hacia la tubería a una tasa constante de 30 kilogramos por segundo, determine la presión que actúa en la entrada A cuando y igual a 0.5 metros. Además, ¿a qué velocidad está ascendiendo la superficie del agua en B cuando y igual a 0.5 metros? El recipiente es circular. Como podemos ver en la figura, en este lado está entrando agua a un flujo másico de 30 kilogramos por segundo, lo que va a provocar obviamente que este nivel cada vez más ascienda, ¿no? Entonces vamos a solucionar cada una de las interrogantes del problema a continuación. A continuación, lo que vamos a realizar es calcular el volumen de agua que hay en el recipiente. En este caso, pues nos vamos a guiar de esta vista frontal que estoy enmarcando en estos momentos. Como podemos ver, tiene una altura vertical Y, una base de 0.3 metros y además tenemos unos ángulos que se forman con la vertical de 30 grados a ambos lados. Entonces, para calcular ese volumen, nosotros tenemos dos alternativas. La primera, emplear integración por el método de los discos, lo podemos hacer. O la segunda alternativa es emplear el teorema de Pappus-Guldinus, el cual me permite calcular volúmenes de revolución, como es en el caso. Entonces vamos a trabajar con la segunda alternativa, que como bien dije, es el teorema de Pappus-Guldinus. Y nos dice que el volumen de revolución está dado como el producto entre 2pi por x barra por el área de la figura de interés. Ahora voy a definir el área de interés con la cual nosotros vamos a hacer la revolución alrededor del eje Y. Obviamente, primero nosotros podemos enmarcar nuestros ejes de referencia. Por acá, de forma horizontal, puede ir el eje X. Y de forma vertical, tratando de que pase por la mitad, vemos que la figura tiene simetría con el eje Y. Por acá puede ser. Marcamos precisamente nuestro eje Y. Y vamos a enmarcar el área que nosotros vamos a hacer rotar respecto a este eje, que vendría siendo esta. Por acá colocamos la que tiene 30 grados con la vertical y hemos definido el área que vamos a hacer rotar. Entonces podemos ver que se forma como una especie de trapecio. Entonces el trapecio como tal lo puedo definir como una figura compuesta. En ese orden de ideas, el trapecio lo puedo componer de un rectángulo y de un triángulo rectángulo. Entonces voy a trabajar con esas dos figuras. Entonces las voy a enmarcar así más o menos. Acá va a estar mi figura número 1, que va a hacer el rectángulo,
y la figura número 2 que va a ser el triángulo rectángulo. Entonces, el área va a ser esta que vamos a calcular, que vendría siendo la contribución del área del rectángulo, del área 1, y la contribución del área del triángulo rectángulo, que vendría siendo la región 2. Entonces, inicialmente vamos a calcular esa área y posteriormente vamos a calcular el x barra, que correspondería al centroide medido desde este eje Y de esta figura. Entonces, calculemos el área. El área sería la contribución del área del rectángulo junto con el área del triángulo rectángulo, como ya lo habíamos indicado. Entonces, para la figura 1, calculemos el área. Entonces, el área 1 corresponde al rectángulo, ¿no? Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, ¿quién vendría siendo la base? Si miramos bien, sería esta medida de acá. Pero, como hay simetría respecto al eje Y de este punto a este punto hay 0.3 metros, por lo tanto, acá tendría que haber la mitad de 0.3 metros, es decir, 0.15 metros, que corresponderían a la base del rectángulo. Entonces, lo anotamos por acá, 0.15 metros, por la altura, que vendría siendo Y, como lo indica la cota, 0.15 metros por Y. Lo voy a dejar sin unidades de esta forma, 0.15Y. Obviamente las unidades del área deben estar expresadas en metros cuadrados. Ahora vamos a analizar el área del triángulo rectángulo. Sabemos muy bien que es 1/2 de la base por la altura. Entonces colocamos 1/2 y vamos a analizar la base y la altura del triángulo rectángulo, que sería este de acá. Entonces, la base vendría siendo la medida que hay de este punto a este punto. Nosotros tenemos la altura, que vendría siendo Y. Este dato ya lo tendríamos. Tendríamos nosotros que calcular esta base. Para ello, nosotros podemos utilizar la trigonometría, ¿no? En este caso sabemos muy bien que, lo voy a colocar en este lado, que la tangente de θ es igual al cateto opuesto. Θ pues viene siendo los 30 grados. El cateto opuesto vendría siendo precisamente la base y el cateto adyacente vendría siendo esta medida Y. Entonces, el cateto opuesto lo voy a llamar como D, esta medida que hay de aquí hasta acá. Así estaría bien. Cateto opuesto D sobre cateto adyacente Y. Entonces, si yo despejo D, me quedaría como Y por la tangente del ángulo θ. Si reemplazamos algunos datos, tendríamos que D sería igual a Y por la tangente. En este caso θ vendría siendo 30 grados. Se sabe
que la tangente de 30 grados tiene un valor de raíz de 3 sobre 3. Por lo tanto, podemos escribir la distancia D como raíz de 3 sobre 3 por Y. Y ya tendríamos el valor de la base del triángulo. Por lo tanto, ya podemos reemplazarlo en esta expresión. Y nos quedaría un medio de la base que corresponde a raíz de 3 sobre 3 por Y por la altura que ya habíamos mencionado, que es Y. Entonces, este producto nos quedaría como raíz de 3 sobre 6 Y cuadrado. Ya tendríamos el área del triángulo rectángulo. Ahora vamos a calcular el área de la región de interés, que obviamente viene siendo la suma del área 1 y del área 2. Entonces, el área total sería el área del rectángulo 0.15y más el área del triángulo raíz de 3 sobre 6y cuadrado. Por lo tanto, el área queda en función de y. La voy a resaltar por acá. Y es esta misma que más adelante vamos a reemplazar. Ahora vamos a calcular el x barra, que viene siendo el centroide de esta región, medido desde el eje Y o desde el eje de revolución. Para ello vamos a emplear el siguiente procedimiento. Se ha construido esta tabla que podemos ver hacia la parte izquierda que estoy resaltando, donde podemos ver la figura 1 y la figura 2, que vendría a corresponder al rectángulo y al triángulo rectángulo respectivamente. Consignamos las áreas que ya habíamos calculado para cada una de ellas, el área total de la figura, la cual está resaltada, y ahora vamos a llenarla con los otros datos, que vendría siendo el centroide para cada una de las figuras, tanto para el rectángulo como para el triángulo rectángulo, y el producto de ese centroide con el valor correspondiente del área. Entonces, vamos con el rectángulo, es decir, la figura 1, y vamos a ubicar el centroide medido desde el eje Y. Entonces, sabemos muy bien que el centroide se va a ubicar en la mitad, ¿no? Por lo tanto, estaría ubicado en la mitad de la base, ¿no? Que en este caso sería la mitad de 0.15, serían 0.075. Prácticamente ese sería el valor del x barra para el rectángulo. Entonces lo consignamos acá. Ahora analicemos el triángulo rectángulo o la figura 2. Se sabe que el centroide va a estar ubicado a 1/3 del lado recto. Como nos estamos moviendo en forma horizontal, y aquí está el lado recto, estaría a 1/3 de D. Pero como estamos midiendo desde el eje Y, sería la base del rectángulo más 1/3 de D. Esa sería la ubicación del x barra para ese triángulo rectángulo. Entonces voy a consignarlo por acá aparte, con este color puede ser. Entonces para el triángulo tendríamos que el x barra sería igual a la base, que sería 0.15, base del rectángulo, más 1/3 de D. Entonces nosotros ya hayamos encontrado el valor de D, que corresponde a raíz de 3 sobre 3y. Entonces simplemente reemplazamos. Tendríamos
0.15 más 1/3 y D corresponde a raíz de 3 sobre 3y. Simplificamos un poco la expresión y obtendríamos 0.15 más raíz de 3 sobre 9y. Y escribimos el valor. Listo. Ahora en esta casilla que marca el producto del X barra de cada figura con el área, vamos a hacer ese producto para cada una de las figuras. Entonces, para el rectángulo nos quedaría como el producto de 0.15y, que es el área, por el X barra, que es 0.075. Entonces, ese producto nos queda como 9 sobre 800. Lo voy a dejar en forma de fracción. Y. Ahora vamos a hacer el producto del área del triángulo rectángulo con su respectivo X barra. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Raíz de 3 sobre 6y cuadrado, factor de 0.15 más raíz de 3 sobre 9y. ¿Listo? Entonces, en esta casilla de acá va a ir lo que es la sumatoria del producto de X barra por el área de cada una de las figuras. Por temas de espacio, vamos a colocar el resultado de esta suma aquí en este lado. Entonces, nos quedaría que la sumatoria del producto de X barra por el área va a ser igual a este valor más este otro valor. Entonces lo consignamos acá, 9 sobre 800y más raíz de 3 sobre 6y cuadrado, factor de 0.15 más raíz de 3 sobre 9y. Aquí nosotros podemos aplicar propiedad distributiva en esta parte de acá, quedándonos lo siguiente. Entonces, 9 sobre 800y más el producto de raíz de 3 sobre 6 por 0.15, esto nos da raíz de 3 sobre 40. Y cuadrado. Más raíz de 3 sobre 6 por raíz de 3 sobre 9, que sería esta multiplicación de acá, que nos daría un 18avo. Y acá y cuadrado con y nos daría y cúbico. Y obtendríamos esta expresión. Entonces, para hallar el X barra, que es el elemento que me interesa, ¿sí?, para yo poder hallar el volumen, se presenta esta siguiente expresión. Podemos hallar el X barra de la figura, ¿sí? Obviamente nos estamos refiriendo a esta figura compuesta como la sumatoria del producto
X barra con el área de cada figura sobre el área total de la figura. Entonces, el área total de la figura, como podemos ver, nosotros ya la habíamos calculado por acá, la que está subrayada en color naranja, ¿sí? Y este de acá también ya lo tenemos, ¿no? Entonces ya fácilmente lo reemplazamos en la fórmula y vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería 9 sobre 800 por y más raíz de 3 sobre 40 y cuadrado más un 18avo de y al cubo. Y el área, por acá ya la tenemos consignada, entonces la colocamos en el denominador. 0.15y más raíz de 3 sobre 6y cuadrado. Listo. Ya tenemos la expresión para el X barra. Entonces, ahora sí vamos a calcular el volumen, porque ya tenemos prácticamente todos los elementos, ¿no? Entonces, tengo ya el X barra, ¿sí? Que está dado por esta expresión, ¿sí? Y solo me basta reemplazarlo acá. Entonces, vamos a ello. Entonces, el volumen de fluido que va a haber en el tanque y nos va a quedar en función de y será 2pi por el X barra, que es el que acabamos de hallar. Lo vuelvo a reescribir. Nueve sobre 800y más raíz de 3 sobre 40 y cuadrado más un 18avo de y al cubo sobre 0.15 y más raíz de 3 sobre 6 y cuadrado, que multiplica al área. El área es la que está consignada en resaltador naranja. Sería 0.15y más raíz de 3 sobre 6y cuadrado. Entonces démonos cuenta de algo, ¿no? Esta expresión acá aparece prácticamente como en un numerador, ¿no? Y esta de acá aparece en un denominador, haciendo que se simplifiquen y dejando una expresión un poco más simple para el volumen. Por lo tanto, el volumen de fluido quedaría como 2pi factor de 9 sobre 800 y más raíz de 3 sobre 40 y cuadrado más un 18avo de y al cubo. Y ya tenemos el volumen en función de y o en función del nivel de agua que hay en el tanque. El siguiente paso que vamos a hacer es encontrar la razón de cambio del volumen que acabamos de hallar respecto al tiempo. Básicamente sería esto. ¿Y cómo hacemos esto? Para ello vamos a utilizar una herramienta que quizás nos recuerde al cálculo diferencial, que es la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos dice que para encontrar esta expresión de acá, ¿cierto? Nosotros podemos decir que la razón de cambio del volumen en el tiempo va a ser igual a la razón de cambio del volumen respecto al nivel de fluido por la razón de cambio del nivel de fluido respecto al tiempo. ¿Listo?
Entonces, fijémonos en una cosa, la expresión que nosotros obtuvimos para el volumen está exclusivamente en función de y, ¿cierto? Eso nos permite calcular la derivada de esta expresión respecto a y. Entonces, prácticamente tendríamos esta expresión de acá. En ese orden de ideas, la razón de cambio del volumen respecto al nivel de fluido nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, queda la razón de cambio respecto a y de la expresión para el volumen, que equivale a 2pi factor de 9 sobre 800 y más raíz de 3 sobre 40 y cuadrado más un 18avo de y al cubo. Listo. Entonces podemos ver nosotros que 2pi es una constante que puede salir de la derivada. Entonces nos quedaría 2pi y empezaremos a derivar cada uno de los términos que dependen de y. Entonces la derivada de 9 sobre 800y pues va a ser 9 sobre 800. Más, acá por regla de la potencia, si recordamos, bajamos el exponente, ¿sí? Entonces nos quedaría 2 raíz de 3 sobre 40 y al exponente le quitábamos 1. 2 menos 1 nos va a quedar 1. Por lo tanto nos va a quedar acá y. Más, bajamos el exponente 3, quedaría 3 sobre 18. Y cuadrado. Recuerden, al exponente le quitamos 1. 3 menos 1 nos va a quedar 2. Entonces, la razón de cambio del volumen respecto al tiempo nos va a quedar igual a la razón de cambio del volumen respecto al nivel, que ya lo encontramos por acá. Entonces sería 2pi factor de 9 sobre 800 más esta expresión simplificada nos queda raíz de 3 sobre 20. Y esta expresión simplificada nos va a quedar un sexto de y cuadrado. Y le agregamos la razón de cambio del nivel de fluido respecto al tiempo. Y ya tenemos prácticamente la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, que ya vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a analizar lo que es la ecuación de conservación de la masa, o también conocida como la ecuación de continuidad. La ecuación de conservación de la masa, como habíamos dicho que también se le puede llamar ecuación de continuidad, está expresada de manera formal como la pueden ver acá, encerrada en color verde, en forma integral, ¿no? Esta ecuación representa que la masa dentro del volumen de control cambia con el tiempo debido a los flujos de masa que cruzan la superficie de control. Entonces, veámoslo mejor en la figura. Este va a ser nuestro volumen de control. El cual pues va a cambiar, ¿cierto? A medida que le agregamos más fluido. A medida que este fluido cruza esta superficie de control. ¿Listo? En el punto A. Entonces, esta ecuación describe perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? También se puede leer de la siguiente manera. Se puede decir que la razón de cambio de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo más el flujo neto de masa que entra o sale a través de la superficie de control debe ser 0. A continuación vamos a analizar cada término de esta ecuación para así llegar a una expresión un poco más simple y pues ya darle el desarrollo al problema. Entonces vamos con esta
primera integral o primer término, ¿sí? Que representa que la masa dentro del volumen de control cambia con el tiempo. Entonces la reescribo. Y pues podemos decir, bueno, la densidad. En este caso, el fluido de trabajo es el agua, ¿no? El agua líquida se puede considerar como un fluido incompresible. Esto implica que la densidad pues será constante. Bajo esta premisa podemos sacar la densidad de la integral y nos va a quedar lo siguiente. Listo. Si desarrollamos esta integral, que es para un diferencial de volumen, nos va a quedar el volumen de control como tal. Entonces, esto será densidad por la razón de cambio respecto al tiempo. Y acá nos quedaría el volumen, ¿sí? Entonces, sabemos muy bien, ¿cierto?, que el volumen está cambiando con el tiempo. A medida que le agregamos más agua, el volumen se va incrementando. Por lo tanto, esa primera expresión nos quedaría reducida a esto, a la densidad por la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. Entonces lo vamos a subrayar en color amarillo. Y des en cuenta que esta expresión fue la que acabamos de hallar por acá, con ayuda obviamente de la regla de la cadena. Ahora vamos a analizar esta segunda expresión, que es para la superficie de control. A continuación vamos a analizar el segundo término de la ecuación de conservación de la masa, que vendría siendo esta integral para una superficie de control. Entonces la reescribimos. Densidad por el vector velocidad, producto escalar por un vector diferencial de área. Entonces, habíamos dicho que el agua tiene la característica de ser un fluido incompresible cuando es líquida, ¿no? Por lo tanto, la densidad es constante. Podemos sacar la densidad, el ρ de la integral, y nos va a quedar esto, como el producto escalar del vector velocidad por un vector diferencial de área. Listo. Entonces vamos a analizar este producto punto entre dos vectores. Para ello, como ilustración o como guía, traje esta pequeña figura que prácticamente es un zoom de esta parte de acá, donde la superficie de control va a ser esta sección transversal en el punto A. ¿Listo? Recuerden que en el sistema solo tenemos una entrada, no hay salidas. Por lo tanto, es normal pues que este volumen empiece a incrementarse. Y tiene todo el sentido del mundo porque esta expresión que nos dio acá es positiva, ¿no? Entonces, vamos a analizar el producto escalar entre esos dos vectores, entre el vector velocidad y el vector diferencial de área. Entonces, esto nos va a quedar como el vector velocidad, producto punto. Ahora, este vector diferencial de área, ¿cierto?, nos queda expresado como el vector normal que sale de la superficie de control, que es este vector de color rosado, por un diferencial de área. ¿Listo? Entonces lo que hace a este vector diferencial de área prácticamente es el vector normal. ¿Listo? Por convención, el vector normal sale de nuestra superficie de control. ¿Listo? Ahora, por definición del producto escalar entre dos vectores, esto será igual, ¿cierto?, a la magnitud del vector velocidad
que viene siendo pues la rapidez media del fluido en la tubería, por la magnitud del vector normal. Siempre la magnitud de un vector normal será 1 por el diferencial de área por el coseno del ángulo que existe entre el vector velocidad y el vector normal. Podemos ver que son vectores paralelos, pero tienen sentidos contrarios, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que va a haber entre los dos vectores será de 180 grados. Y sabemos también que el coseno de 180 grados nos da menos 1. Por lo tanto, tendríamos el negativo de la rapidez media del fluido por el diferencial de área. ¿Listo? Entonces, esto ya lo podemos reemplazar acá, que nos dio precisamente esta expresión, ¿no? Entonces, esto será igual a la densidad integral de la superficie de control, el negativo de la rapidez media del fluido por el diferencial de área. ¿Listo? Esta rapidez en este punto pues tendrá un valor constante y pues simplemente quedaría integrar el diferencial de área, que nos dará como resultado esta sección transversal en el punto A. Entonces nos va a quedar como menos densidad del fluido por la rapidez media del fluido por el área de la sección transversal que está atravesando el fluido en el punto A. ¿Listo? Este producto nos da como resultado un flujo másico. Entonces yo lo puedo escribir como el negativo del flujo másico. De entrada, lo voy a resaltar por acá con este color y ya tendría todos los elementos de la ecuación de conservación de la masa que tenemos acá. Reemplazando o sustituyendo, nos va a quedar de la siguiente manera la ecuación de continuidad. Densidad por la razón de cambio del volumen respecto al tiempo más menos el flujo másico. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, reordenando un poco esta ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Como densidad del fluido por la razón de cambio del volumen en el tiempo, el flujo másico, como está negativo, pasa al otro lado positivo. Y prácticamente esta expresión es igual al flujo másico. Entonces, nosotros ya hallamos la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Entonces, vamos a traerla. Es precisamente esta expresión que está en color rosa. Entonces, tendríamos densidad, abrimos un corchete, que multiplica a 2pi factor de 9 sobre 800 más raíz de 3 sobre 20 y más un sexto de y cuadrado. Esto a su vez multiplica a la variación de nivel respecto al tiempo. Y esto va a ser igual al flujo másico. Entonces, si analizamos una de las preguntas que nos está haciendo, el problema es a qué velocidad está ascendiendo la superficie del agua en B cuando y igual a 0.5 metros. Básicamente, esta variación de y respecto al tiempo representa una velocidad. Entonces, si hacemos que y sea igual a 0.5, estaríamos hallando la velocidad en ese punto. Entonces, basta acá con su despejar esta expresión de acá, que es la variación de nivel respecto al tiempo, y reemplazar a y como 0.5 para encontrar precisamente la velocidad en el punto E. Entonces,
Bajo esa premisa podemos decir, bueno, la velocidad en B equivale precisamente a la variación de Y respecto al tiempo cuando Y es igual a 0.5 metros. Entonces vamos a despejar. Despejando la razón de cambio del nivel de fluido respecto al tiempo, nos queda igual. En el numerador nos quedaría el flujo másico. Estos términos que están multiplicando en la parte izquierda a la variación del nivel de fluido respecto al tiempo pasarían a dividir en la parte derecha o como denominador. Nos quedaría acá 2pi ρ o densidad factor de 9 sobre 800 más raíz de 3 sobre 20 y más un sexto de y cuadrado. Y tendríamos ya despejado esa variación de nivel respecto al tiempo, que al reemplazar los valores de y como 0.5 metros, pues vamos a obtener la velocidad en b. Entonces vamos a hallar directamente ya la velocidad en b. En este caso, el y lo voy a escribir sin unidades. Y nos va a quedar como el flujo másico del problema era de 30 kilogramos por segundo. Lo voy a colocar acá como 30. 2pi. La densidad del agua la vamos a tomar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Factor de 9 sobre 800 más raíz de 3 sobre 20 por 0.5 más un sexto de 0.5 al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar en la calculadora, a ver qué valor obtenemos. Entonces, 30 como numerador sobre 2pi por 1000, factor de 9 sobre 800 más raíz de 3 sobre 20 por 0.5 más un sexto de 0.5 al cuadrado. Y vamos a obtener un valor de 0.04962, en este caso metros por unidad de segundo. Y pues hemos resuelto uno de los interrogantes del problema, que nos dice a qué velocidad está ascendiendo la superficie del agua en B cuando y igual a 0.5 metros. Entonces esta sería la velocidad de ascenso en el punto B. La resaltamos y a continuación vamos a resolver el otro interrogante que nos queda, que es la presión que actúa en la entrada A cuando y igual a 0.5 metros. Prácticamente hallar la presión en este punto. Ahora, para resolver nuestro interrogante, que como bien habíamos mencionado es la presión en A, recurrimos a un balance de energía dado por la ecuación de Bernoulli. Entonces, pues esta ecuación la podemos aplicar debido a que el fluido de trabajo, en este caso es el agua, lo hemos considerado como un fluido ideal, es decir, incompresible y sin viscosidad. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el flujo es estacionario a lo largo de la línea de corriente central que une los puntos A y B, es decir, esta línea de acá. ¿Pero por qué? Si sabemos que el tanque se está llenando y cada vez más está entrando masa. Esto se debe a varias razones. Primero, pues,
como había mencionado, el flujo se considera estacionario en el contexto local debido, primero, a que el caudal de entrada es constante. En este caso es de 30 kilogramos por segundo. Segundo, las condiciones en los puntos A y B no varían rápidamente con el tiempo. Tercero, se trata de una evaluación en un instante específico y no a lo largo del tiempo. Y cuarto, esta suposición de flujos estacionario nos está ayudando a simplificar y permitir que podamos aplicar la ecuación de Bernoulli para encontrar en este caso la presión en este punto A. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar cada uno de los términos de la ecuación que tenemos acá enmarcado en el recuadro azul. Entonces, primero que todo, la presión en A es una de las incógnitas, ¿no? La velocidad en A tenemos que hallarla. Listo. Tenemos la altura en A, entonces, bueno, vamos a mirar nuestro dibujito, nuestro eje de referencia. Acá va a estar nuestro punto A, ¿cierto? Y en este caso va a estar a una altura 0. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Que la altura en A va a ser 0. ¿Listo? La presión en el punto B, vamos a ver el dibujo y vemos que el punto B está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, estaría actuando lo que es la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica en forma manométrica es 0, ¿no? Por lo tanto, acá la ecuación de Bernoulli estamos manejando presiones manométricas, por lo tanto, este término se vuelve 0. La velocidad en B prácticamente la hallamos en la parte anterior. Podemos ver que es una velocidad pequeña, entonces podría despreciarse, pero en este caso la vamos a utilizar. Y la altura del punto E. Como estamos tomando de referencia el punto A, la altura del punto E sería Y, ¿no? Pero el problema nos dice que determinemos la presión que actúa en la entrada A cuando Y igual a 0.5 metros. Por lo tanto, este Z sub B sería 0.5 metros. Dado esto, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma, como la presión en A sobre la densidad del agua más la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 igual a la velocidad en B al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura del punto B. Si despejamos nosotros nuestra incógnita principal, que es la presión en A, nos quedaría de la siguiente forma. Presión en A sobre la densidad va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. Este término estaba positivo, pasa a la izquierda negativo. Ambos tienen denominador 2, entonces lo puedo escribir así de esta forma. Más la gravedad por la altura del punto B. Finalmente, pues esta densidad que está dividiendo pasaría a multiplicar y la expresión para la presión en A nos quedaría de la siguiente forma. Como presión en el punto A va a ser igual a la densidad del agua, factor de la velocidad en el punto B al cuadrado menos la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 más la aceleración de la gravedad por la altura del punto B. Listo. Entonces, habíamos dicho que no conocemos la velocidad en A. La velocidad en A la podemos encontrar. Sabemos que acá está ingresando un flujo másico de 30 kilogramos por segundo, ¿no? Entonces, ese flujo másico por acá lo habíamos encontrado y tiene esta forma, ¿no? Entonces podemos reescribir que el flujo másico va a ser igual a la densidad
por la velocidad en A por el área de A. Listo. Si despejamos la velocidad, nos quedaría como el flujo másico sobre la densidad por el área de la sección transversal en el punto A. Entonces, para la parte del área podemos ver que en el punto A, ¿cierto? Hay una tubería que tiene un diámetro de 0.1 metros. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos reescribir como rapidez en el punto A es igual al flujo másico sobre la densidad, y el área de la sección transversal en A sería 1/4 de pi por el diámetro en A al cuadrado. Listo. Si reordenamos la rapidez media del fluido en el punto A, la expresión nos quedaría como 4 veces el flujo másico pi rho diámetro en A al cuadrado. Listo. Y pues nosotros conocemos ya lo que es el flujo másico, es un dato que nos da el problema. Habíamos asumido que la densidad del agua era de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el diámetro en A, o el diámetro interno de la tubería, sería de 0.1 metros. Entonces ya podemos hallar esa rapidez de flujo en el punto A. Entonces reemplazamos los datos. Tenemos 4. Verificamos el valor del flujo másico, 30 kilogramos por segundo. Sobre pi por el valor de la densidad, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, por el diámetro en A, que sería 0.1 metros al cuadrado. Y este valor de la velocidad o rapidez del flujo en A nos daría, vamos a reemplazar en la calculadora, 3.82 metros por segundo. Y ahora sí, ya tenemos el elemento que nos faltaba para encontrar la presión en el punto A, que era la velocidad en el punto A. Entonces, ahora simplemente nos basta con coger esta expresión y reemplazar los datos, obviamente que ya todos se conocen, tanto la velocidad en B, la velocidad en A y la altura del punto B, y obviamente la densidad del fluido. Entonces, la presión en el punto A será igual a la densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad en el punto B, 0.04962 metros por segundo, menos la velocidad en el punto A, 3.82 metros por segundo, esto al cuadrado, sobre 2, más el valor de la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura del punto B, que sería 0.5 metros. Reemplazando estos datos en la calculadora, obtendríamos
el siguiente valor de presión. Y nos da menos 2389.97 pascales. Dejando esta respuesta en kilopascales, simplemente dividimos entre 1000 y nos quedaría como menos 2.39 aproximando kilopascales. Y prácticamente esa sería la respuesta a nuestro siguiente interrogante, que sería la presión en el punto A. En este caso pues tenemos una presión negativa. Y prácticamente ya tendríamos resuelto el ejercicio de mecánica de fluidos.